Mi esposo confesó que amaba a mi hermana gemela, y que ella estaba esperando un hijo suyo. Todo ocurrió en nuestra cena de aniversario de 5 años. Yo había preparado su comida favorita, y él, simplemente me miró con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que ya no podía seguir fingiendo, que cada vez que me abrazaba, en realidad estaba pensando en Elena, mi hermana. Sentí como si el mundo se detuviera, como si el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. ¿Cómo pudo pasar esto? Elena siempre fue la favorita de mis padres, la que sacaba mejores notas, la que tenía la sonrisa perfecta. Pero yo pensé que mi matrimonio era el único lugar donde yo era la prioridad. Me equivoqué, de la forma más dolorosa posible. Él no solo me estaba dejando, me estaba desechando como si fuera basura, para irse al cuarto de al lado con mi propia sangre. Lo peor no fue su confesión, sino la cara de mi madre cuando se enteró. Ella no me abrazó, no lloró conmigo. Ella simplemente sonrió y dijo, al menos el bebé se quedará en la familia. Deberías estar feliz por tu hermana, ella siempre quiso lo que tú tenías. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue de tristeza, fue algo mucho más oscuro. Me di cuenta de que había vivido rodeada de monstruos, y que si quería sobrevivir, tendría que convertirme en algo mucho peor que ellos. Esa noche empaqué mis cosas en silencio, mientras escuchaba las risas de mi esposo y mi hermana en la habitación de invitados. Ellos pensaban que yo era la perdedora de esta historia, pensaban que me iría derrotada y humillada. Pero lo que ellos no sabían, es que yo guardaba un secreto sobre Elena, un secreto que ella pensó que moriría conmigo. Un secreto que no solo destruiría su embarazo perfecto, sino que mandaría a mi esposo directamente a la cárcel. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo estoy dispuesta a congelarles la vida entera. Mientras bajaba las escaleras con mis maletas, cada escalón se sentía como un golpe en el pecho. Podía escuchar los susurros de mi madre en la cocina. Estaba sacando el champán, ese que guardábamos para las ocasiones especiales. ¿Celebrar mi divorcio? No. Ella estaba celebrando que su hija preferida finalmente había ganado. Me detuve un segundo frente a la puerta principal, y por un instante, la debilidad casi me vence. Quise gritar, quise entrar a esa habitación y romper todo lo que ellos amaban. Pero recordé las palabras de mi abuelo, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Y ellos estaban cometiendo el error más grande de sus vidas al subestimarme. Salí de la casa y el aire frío de la noche me golpeó la cara. No tenía a dónde ir. Mis amigos eran también amigos de él, y mi familia. Bueno, mi familia estaba adentro brindando por mi desgracia. Me subí al coche y encendí el motor, pero no arranqué de inmediato. Abrí la guantera y saqué un sobre viejo, amarillento, que había estado escondido allí durante meses. Dentro había una fotografía y un reporte médico que Elena pensaba que yo había quemado hace años. En la foto, se veía a Elena en un país extranjero, hace 3 veranos, cuando ella supuestamente estaba en un retiro espiritual. Pero la clínica que se veía al fondo no era de meditación, era una institución privada para el tratamiento de adicciones y conductas delictivas. Mi hermana, perfecta, no era más que una fachada. Ella siempre me llamó la morenita débil, la que no tenía ambición, pero mientras yo construía una vida honesta, ella se dedicaba a destruir las de otros para sentirse poderosa. Miré hacia la ventana de mi antiguo dormitorio, la luz seguía encendida. Me imaginé a mi esposo, a mi querido Marcos, tocando el vientre de Elena con ternura, pensando que estaba protegiendo su futuro. Pobre idiota. Si supiera que Elena no puede tener hijos debido a una complicación en aquel tratamiento, entendería que ese bebé, del que tanto alardean, es la mentira más retorcida que jamás se ha inventado. Pero no se lo diría todavía. Primero, necesitaba asegurarme de que no les quedara nada. Conduje hasta un motel barato en las afueras de la ciudad. Necesitaba un lugar donde nadie me buscara, donde pudiera planear cada movimiento con precisión quirúrgica. Saqué mi computadora y empecé a revisar las cuentas compartidas. Marcos pensaba que yo era tonta con los números, pero él olvidó que yo era quien manejaba la contabilidad de su empresa de logística. Había movimientos extraños, facturas que no cuadraban, y nombres que me resultaban demasiado familiares. Elena no solo se había metido en mi cama, también se había metido en el negocio de mi esposo, y lo estaba desangrando por dentro. La traición era mucho más profunda de lo que imaginé, y el drama apenas estaba comenzando. La habitación del motel olía a humedad y a cigarrillo viejo, pero en ese momento no me importaba. Tenía la pantalla de mi laptop iluminando mi rostro en la oscuridad, y lo que veía en esas hojas de cálculo me estaba quitando el sueño. Marcos siempre fue un hombre orgulloso, le encantaba presumir de su éxito,
de su empresa de logística que crecía como la espuma. Pero según estos registros, la empresa no estaba creciendo, estaba siendo utilizada como un colador. Había transferencias semanales a una cuenta en el extranjero, una cuenta a nombre de una corporación fantasma llamada Lirio Blanco. ¿Y saben qué era lo más curioso? El lirio blanco es la flor favorita de mi hermana Elena. Ella siempre decía que los lirios representaban su pureza, su inocencia. ¡Qué ironía tan repugnante! Empecé a rastrear las fechas de los desvíos de dinero, y todo encajaba perfectamente. El primer movimiento importante se hizo el mismo día que ella regresó de aquel supuesto retiro espiritual. Mientras yo le daba la bienvenida con un abrazo, mientras le decía cuánto la había extrañado, ella estaba firmando los documentos para empezar a robarle al hombre que pronto sería su amante. Pero Marcos es un ciego, un hombre cegado por la lujuria y por la imagen de perfección que Elena proyectaba. Él cree que ella lo ama, cree que ella es su salvación después de estar atrapado conmigo. Si tan solo viera que cada beso que ella le da, tiene un precio en dólares que él mismo está pagando sin saberlo. De pronto, mi teléfono vibró sobre la mesa desvencijada. Era un mensaje de mi madre. No seas egoísta, decía el texto. Mañana iremos a la clínica para la primera ecografía de Elena. Marcos quiere que todos estemos allí como una familia unida. Esperamos que tengas la decencia de no hacer una escena. Sentí una carcajada amarga subir por mi garganta. ¿Una ecografía? ¿Cómo piensan mostrarle un bebé a Marcos cuando yo sé perfectamente que el vientre de mi hermana está vacío? Fue entonces cuando lo entendí todo. Elena no solo es una ladrona y una manipuladora, es una profesional del engaño. Probablemente ya tiene a alguien comprado en esa clínica, o tiene una imagen falsa lista para proyectar. Pero ella olvidó un pequeño detalle. Yo trabajé como voluntaria en esa misma clínica durante 2 años. Conozco al personal, conozco los protocolos, y todavía tengo mi tarjeta de acceso al sistema de archivos. Ellos quieren que yo esté allí, quieren restregarme su felicidad en la cara. Muy bien, iré. Me pondré mi mejor vestido, ocultaré mis ojeras con maquillaje, y caminaré por esos pasillos con la frente en alto. Pero no iré a celebrar, iré a recoger la última pieza del rompecabezas que necesito para destruirlos. Porque si Elena quiere jugar a las familias felices, yo le voy a enseñar cómo se siente cuando el escenario se incendia con todos adentro. Mañana, la verdad no solo va a doler, va a ser letal. Casi no pude dormir. El sonido del segundero del reloj de pared del motel parecía una bomba de tiempo marcando el inicio de mi nueva vida. A las 8 de la mañana, ya estaba estacionada frente a la clínica. Es un edificio moderno, de cristales ahumados que no dejan ver la suciedad que a veces se esconde dentro. Vi llegar el coche de Marcos, el SUV negro que compramos juntos con mis ahorros del primer año de casados. Él bajó primero, se veía radiante, con esa sonrisa de hombre exitoso que pronto sería padre. Luego, bajó ella, Elena. Llevaba un vestido holgado de color crema, y se tocaba el vientre con una delicadeza que me dio náuseas. Era la actuación más brillante que había visto en mi vida. Mi madre bajó del asiento trasero, y la abrazó como si estuviera protegiendo un tesoro nacional. Me quedé un momento en el coche, respirando hondo, apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Hoy no eres la víctima, me repetí a mí misma. Hoy eres el verdugo. Entré a la clínica unos minutos después de ellos. Usé la entrada lateral, la que usa el personal de administración. Afortunadamente, el guardia de turno era Roberto, un hombre mayor al que ayudé con unos trámites de jubilación el año pasado. Él no sabía nada del divorcio. Simplemente me sonrió y me dejó pasar pensando que todavía formaba parte de la junta de voluntarios. Caminé por los pasillos blancos, ese olor a desinfectante me traía recuerdos de cuando pensaba que la vida era simple y justa. Me dirigí a la sala de registros. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que alguien lo escucharía a través de las paredes. Encendí la terminal que estaba en el rincón más oscuro, y tecleé mi vieja clave de acceso. Mis dedos temblaban, pero la pantalla parpadeó y me dio la bienvenida. Busqué el nombre, Elena Castillo. Lo que apareció en la pantalla me dejó helada, pero no por las razones que yo esperaba. No había ninguna cita registrada para una ecografía ese día a nombre de mi hermana. Entonces, ¿qué estaban haciendo allí? ¿A qué habitación habían entrado con tanta seguridad? Revisé la lista de pacientes del doctor Vargas, el médico de cabecera de mi madre. Y ahí estaba. La cita no era para una ecografía de embarazo, era para una consulta de oncología avanzada. Pero no era para Elena. Era para Marcos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Marcos estaba enfermo?
¿O era otra capa de la mentira que Elena estaba tejiendo para amarrarlo a ella y quedarse con todo antes de que fuera tarde? En ese momento escuché pasos acercándose a la oficina. Voces familiares. Era mi madre, hablando en un tono bajo. Conspirador. ¿Estás segura de que el seguro de vida ya está a tu nombre? Preguntaba mi madre con una frialdad que me detuvo el corazón. Sí, mamá, respondió la voz de Elena. Marcos cree que el dinero es para el futuro del bebé. No sospecha que en cuanto firme los últimos papeles de la empresa, ya no lo necesitaremos. Me pegué a la pared, conteniendo el aliento. Mi propia madre y mi hermana no solo me habían robado al marido, estaban planeando su muerte financiera, y quién sabe si algo más. El drama ya no era solo sobre una infidelidad, se había convertido en un juego de supervivencia. Me quedé paralizada detrás de la puerta, intentando que el sonido de mi respiración no me delatara. Las voces de mi madre y de Elena se alejaron por el pasillo. Sus tacones resonaban contra el suelo de granito como martillazos en un ataúd. ¿En qué se han convertido?, pensé, mientras las lágrimas de rabia finalmente rodaban por mis mejillas. No era solo el dolor de la traición, era el horror de darme cuenta de que las personas que me dieron la vida y con las que compartí mi infancia, estaban planeando la ruina de un hombre enfermo. Marcos me había roto el corazón. Sí, me había humillado de la peor manera posible al elegir a mi hermana. Pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras lo llevaban directo al matadero. Miré de nuevo la pantalla de la terminal. El expediente de Marcos estaba abierto. Empecé a leer frenéticamente los resultados de los análisis. Ahí estaba la clave. El diagnóstico de oncología no era reciente. Los primeros síntomas aparecieron hace 6 meses, justo cuando Marcos empezó a actuar de manera extraña, justo cuando empezó su aventura con Elena. Él no se alejó de mí por falta de amor. Se alejó porque tenía miedo, y Elena, esa víbora aprovechada, usó ese miedo para manipularlo. Probablemente le dijo que yo no sería capaz de soportar la noticia, que ella era la única que podía cuidarlo, la única que le daría un heredero, antes de que fuera tarde. Era un plan perfecto, un plan basado en la vulnerabilidad de un hombre que se sentía morir. De pronto, una idea cruzó mi mente como un rayo de luz en medio de la tormenta. Si Elena estaba usando un embarazo falso para que Marcos firmara la cesión de la empresa, yo necesitaba una prueba física de que no había tal bebé. Rápidamente, busqué la orden de la supuesta ecografía que debían hacerse hoy. Como sospeché, la orden no existía en el sistema de radiología, pero sí había una solicitud de uso de material de archivo, firmada por el doctor Vargas. Vargas, el amigo de mi madre, el hombre que estaba ayudándolas a falsificar la evidencia. Iban a mostrarle a Marcos una ecografía de otra persona, una imagen grabada de algún banco de datos médico para confirmar la gran mentira. Tenía que actuar rápido. Saqué mi teléfono y tomé fotos de cada pantalla, del historial de Marcos, de la falta de registro de embarazo de Elena, y de la conspiración de seguros de vida. Escuché que la puerta de la oficina principal se abría. ¿Hay alguien aquí?, gritó una enfermera desde el mostrador de recepción. Cerré la sesión de golpe. Me deslicé por la puerta trasera y caminé hacia la cafetería de la clínica, tratando de parecer una visitante más. A lo lejos, vi a Marcos sentado en un banco, solo. Se veía tan pequeño, tan frágil bajo esa luz blanca de hospital. Él no sabía que las 2 mujeres que lo acompañaban estaban contando los días para cobrar su póliza. Sentí un impulso inmenso de correr hacia él y contarle todo, pero me detuve. Si lo hacía allí, Elena simplemente diría que soy una ex esposa loca y despechada. Necesitaba algo más que fotos de una pantalla. Necesitaba que el propio doctor Vargas confesara, o que la mentira explotara frente a todos en el momento menos esperado. Me senté en una mesa apartada, saqué mi computadora y empecé a redactar un correo anónimo. El destinatario, la aseguradora de vida de Marcos. Si quería detener este tren antes de que descarrilara, tenía que golpear donde más les dolía, en el dinero. Pero antes de darle a enviar, vi algo que me hizo cambiar de opinión. Mi madre y Elena salían del consultorio de Vargas, y Elena no llevaba su vestido crema. Llevaba una bata de hospital y sostenía un sobre con una sonrisa de victoria. Ya tenían la falsa prueba en sus manos. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo iba a ser la invitada de honor que ellos no invitaron. Me puse las gafas de sol y bajé la cabeza mientras ellas pasaban a pocos metros de mi mesa. Podía oler el perfume caro de Elena, ese aroma dulce que ahora me resultaba nauseabundo. «¿Viste su cara, mamá?», susurró Elena con una risita ahogada. Marcos casi llora cuando Vargas le mostró la imagen en el monitor. Se cree que esa manchita en la pantalla es su futuro. Mi madre soltó una carcajada seca. Ese idiota siempre fue fácil de manipular.
Solo necesitaba un poco de esperanza para entregar las llaves del reino. Vámonos antes de que se arrepienta de la transferencia. Se dirigieron hacia la salida principal, donde Marcos las esperaba con el motor del coche encendido. Me quedé allí, con el corazón martilleando contra mis costillas. Tenía que decidir rápido. O enviaba el correo a la aseguradora ahora mismo, o seguía el rastro del dinero hasta el doctor Vargas. Ese médico no estaba ayudándolas gratis. Un hombre con su reputación no arriesgaría su licencia solo por amistad con mi madre. Él también estaba sacando una tajada del desvío de fondos de la empresa de Marcos. Esperé a que el pasillo estuviera vacío y regresé al consultorio del doctor Vargas. La secretaria se había ido a almorzar. La puerta estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido. Mis pies apenas tocaban la alfombra. Sobre el escritorio del doctor, había una carpeta roja con la etiqueta: Casos especiales, confidencial. La abrí con dedos temblorosos, y lo que encontré me hizo entender la magnitud del fraude. No era solo Marcos. Había otros 3 pacientes, todos hombres de negocios, todos con diagnósticos de enfermedades terminales que, según los reportes internos del laboratorio, eran completamente falsos. Vargas no estaba tratando el cáncer, estaba fabricando pacientes terminales para que sus cómplices pudieran saquear sus empresas y seguros. Elena y mi madre no eran las únicas. Eran parte de una red de estafadores profesionales. De pronto, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. «¿Olvidaste algo, Elena?», dijo la voz del doctor Vargas desde el otro lado. Me quedé sin aliento. Si me encontraba allí, no solo fracasaría mi plan, probablemente no saldría viva de esa clínica. Miré a mi alrededor desesperada. No había ventanas, solo un pequeño armario de suministros y el escritorio. Me deslicé debajo del escritorio justo cuando la puerta se abría de par en par. Podía ver los zapatos de cuero del doctor, impecables, moviéndose de un lado a otro. Escuché el sonido de un teléfono marcando. «Tenemos un problema», dijo Vargas con voz tensa. «Alguien estuvo revisando los registros de la terminal administrativa esta mañana. La clave de la ex esposa de Marcos fue utilizada». Hubo un silencio largo, y luego su voz se volvió más oscura. «No me importa cómo lo hagas, pero necesito que la encuentres antes de que hable con la policía. Si ella sabe lo del seguro, estamos todos terminados». Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Ya no era solo una cuestión de infidelidad o de dinero. Ahora, estaban cazándome. Mi teléfono empezó a vibrar dentro de mi bolsillo. Alguien me estaba llamando. Si sonaba una sola vez más, Vargas sabría exactamente dónde estaba escondida. Con la mano temblando, saqué el celular para apagarlo. Pero cuando vi la pantalla, el nombre del contacto hizo que mi sangre se congelara. Era Marcos, llamándome desde la casa de mi madre. ¿Qué querían ahora? ¿O es que Marcos finalmente había descubierto algo por su cuenta? Cerré los ojos con fuerza, rezando para que el doctor no escuchara el zumbido del motor de vibración del teléfono contra la tela de mi pantalón. Fueron los 10 segundos más largos de mi existencia. Vargas seguía de pie, a menos de 1 metro de mí. Podía escuchar el crujido de su bata médica mientras se sentaba en la silla, justo encima de mi cabeza. «¿Marcos? ¿Por qué me llamas ahora?», pensé con desesperación. Finalmente, la vibración se detuvo. El silencio regresó a la habitación, pero era un silencio pesado, cargado de peligro. Vargas suspiró y golpeó el escritorio con los dedos. «Esa mujer es un cabo suelto, y los cabos sueltos se cortan de raíz», murmuró para sí mismo. Escuché el roce de metal contra madera. El doctor estaba abriendo el cajón lateral del escritorio. El mismo cajón que estaba a centímetros de mi mano. De pronto, la secretaria entró en la oficina sin avisar. «Doctor, lo buscan de urgencias en la planta 4. Es un código azul», dijo ella con voz agitada. Vargas soltó un insulto entre dientes, cerró el cajón de un golpe y se levantó. «Vigila que nadie entre aquí. Y si ves a alguien merodeando el área de administración, avísame de inmediato». Escuché sus pasos alejarse rápidamente. La puerta se cerró con un clic seco. Salí de debajo del escritorio, jadeando, con el sudor frío empapándome la frente. No podía perder ni un segundo más. Saqué mi teléfono y vi el registro. Marcos me había llamado 2 veces, y me había dejado un mensaje de voz. Me puse los auriculares para que nadie escuchara, y le di a reproducir. «Laura, por favor, si escuchas esto, responde». La voz de Marcos sonaba rota, aterrada. «Estoy en la biblioteca de tu madre. Encontré algo en el correo de Elena. No es lo que parece. El bebé, los papeles. Dios mío. Laura, creo que me están envenenando».
Se me cortó el aliento. Marcos no estaba enfermo de cáncer, o al menos, no era un proceso natural. Elena y mi madre lo estaban matando lentamente, probablemente con pequeñas dosis de alguna sustancia que Vargas les proporcionaba, para que el diagnóstico, terminal, pareciera real ante cualquier autopsia. Miré el sobre con la falsa ecografía que Elena se había llevado. Ahora todo encajaba de forma macabra. Necesitaban que él firmara la transferencia de la empresa antes de que su corazón se detuviera. Y el bebé era el anzuelo para que él no tuviera dudas en dejarle todo a su nueva familia. Me dirigí a la salida lateral de la clínica, moviéndome entre las sombras como un fantasma. Llegué a mi coche y arranqué el motor. Mis manos no dejaban de temblar. Tenía dos opciones, ir a la policía o ir a rescatar a Marcos. Si iba a la policía, Elena y mi madre podrían destruir las pruebas antes de que llegaran los oficiales. Y Marcos no sobreviviría a otra noche en esa casa. Conduje hacia la mansión de mi madre, el lugar que una vez llamé hogar, y que ahora se sentía como una guarida de lobos. Mientras manejaba, volví a revisar los archivos que había robado del escritorio de Vargas. Había una nota manuscrita al final de la carpeta roja, con las iniciales de mi madre. Dosis final, viernes noche. Después de la firma. Hoy era jueves. Mañana sería el final de Marcos, y si no jugaba bien mis cartas, probablemente el mío también. Aparqué a 2 calles de la casa, donde los árboles ocultaban mi vehículo. Caminé hacia la parte trasera del jardín, por el sendero que solo yo conocía. La luz de la biblioteca estaba encendida, y pude ver una silueta a través del cristal. Era Marcos. Estaba desplomado sobre la mesa, mientras mi hermana Elena, con una sonrisa gélida, le acercaba una taza de té humeante. Me pegué contra el tronco húmedo de un roble, intentando que mi corazón no se saliera de mi pecho. A través del cristal de la biblioteca, vi cómo Elena le ponía la mano en el hombro a Marcos, con una ternura que me hizo querer gritar. «Bebe un poco más, cariño», dijo ella. Pude leer sus labios perfectamente. «Te ayudará a descansar antes de la gran reunión de mañana». Marcos levantó la vista. Sus ojos estaban nublados, desenfocados, como si estuviera viendo a través de un banco de niebla espesa. Él tomó la taza con manos temblorosas y se la llevó a los labios. No podía permitirlo. Si bebía esa taza completa, mañana no habría firma, habría un funeral. Rodeé la casa hacia la puerta de la cocina. Sabía que la cerradura solía fallar si la empujabas con fuerza en el ángulo correcto. Entré sin hacer el más mínimo ruido. El olor a canela y vainilla de la cocina de mi madre se sentía ahora como el olor de una trampa mortal. Escuché la voz de mi madre en el salón principal. Estaba hablando por teléfono. Sí, el abogado vendrá a las 10. Marcos ya está muy dócil. No creo que haya resistencia. Me deslicé por el pasillo lateral, aprovechando que la alfombra amortiguaba mis pasos. Llegué a la puerta de la biblioteca. Estaba entreabierta. Marcos estaba a punto de dar el último sorbo. «No lo hagas», grité, irrumpiendo en la habitación con la fuerza de un huracán. La taza cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido oscuro se extendió por la alfombra persa como una mancha de sangre. Elena saltó hacia atrás. Su rostro de «hermana perfecta» se transformó en una máscara de odio puro en menos de un segundo. «¿Qué haces aquí, maldita loca?», chilló Elena, mientras intentaba ocultar un frasco pequeño que tenía en el bolsillo de su bata. «Sé lo que le estás dando, Elena», dije, con una voz que ni yo misma reconocía, una voz cargada de una furia gélida. «Sé lo de Vargas, sé lo del seguro, y sé que no hay ningún bebé». Marcos intentó levantarse, pero sus piernas le fallaron y cayó de rodillas al suelo. «Laura», susurró él, mirándome con una mezcla de vergüenza y desesperación. «Tenías razón, siempre tuviste razón». Elena se rió, una risa seca, desquiciada. «¿Y qué vas a hacer, Laura? ¿Llamar a la policía? En lo que llegan. Marcos ya habrá tenido un ataque al corazón debido a su cáncer terminal. El doctor Vargas ya tiene listo el certificado de defunción». En ese momento, mi madre entró en la biblioteca, cerrando la puerta detrás de ella con llave. Tenía una expresión de calma aterradora, como si hubiera estado esperando este enfrentamiento toda su vida. «Siempre fuiste la hija difícil, Laura», dijo mi madre, caminando lentamente hacia mí. «La que hacía demasiadas preguntas. La que nunca supo cuándo rendirse». Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un inhibidor de señal. «Aquí no hay cobertura, y nadie vendrá a buscarte», continuó ella. «Ahora, vas a ayudar a tu hermana a limpiar este desastre, o nos veremos obligadas a añadir otra muerte trágica a esta historia». Estaba atrapada,
con un esposo moribundo en el suelo, y 2 monstruos bloqueando la única salida. Pero ellas olvidaron algo importante. Elena pensaba que yo era la débil, la sumisa, pero no sabían que antes de entrar, yo había activado la grabación automática de mi teléfono, y que el audio se estaba guardando en un servidor remoto que mi abogado recibiría si yo no ingresaba un código en las próximas 2 horas. El juego de las apariencias había terminado. Ahora, era una guerra por la vida. Mi madre dio un paso más hacia mí. Su mirada era tan fría que sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. ¿Un código, Laura? ¿Realmente crees que somos tan ingenuas?, dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, quítale el bolso. Elena se lanzó sobre mí, con una agilidad que desmentía por completo su supuesto embarazo avanzado. Forcejeamos cerca del escritorio. Yo intentaba proteger el teléfono, mientras Marcos, en el suelo, emitía un quejido de dolor que me partía el alma. «Déjala en paz», intentó gritar Marcos, pero su voz era apenas un hilo de aire. En el forcejeo, logré empujar a Elena contra la estantería de libros. Algunos ejemplares pesados cayeron sobre ella, dándome un segundo de ventaja. Miré a mi madre. Si me tocan, si me pasa algo, ese audio llegará no solo a mi abogado, sino a la junta médica del Dr. Vargas y a la aseguradora. Creen que podrán cobrar un centavo con una investigación criminal abierta. Mi madre se detuvo. El brillo de la codicia en sus ojos luchaba contra su instinto asesino. «Estás mintiendo», espetó Elena, levantándose del suelo con el pelo revuelto. «Siempre fuiste una dramática, una perdedora que no puede aceptar que su marido prefirió a alguien mejor». «¿Mejor?», me burlé, sintiendo como la adrenalina reemplazaba al miedo. «¿Llamas mejor a fingir un hijo? ¿A envenenar al hombre que dices amar por una póliza de seguro? Eres patética, Elena». Elena rugió de rabia y agarró un abrecartas de plata que estaba sobre la mesa. «¡Basta!», gritó mi madre. Su autoridad nos hizo callar a ambas. «Laura, dinos qué quieres. Negociemos». Miré a Marcos. Sus ojos se estaban cerrando. No teníamos tiempo para negociaciones. Necesitaba sacarlo de allí y llevarlo a un hospital de verdad. «Quiero la llave de la puerta. Y quiero que se aparten», dije con firmeza. «Me llevaré a Marcos, y si llegamos a tiempo, si él sobrevive, quizás, y solo quizás, no enviaré ese audio hoy mismo». Era un farol, un juego de póker con nuestras vidas como apuesta. Sabía que si salía de esa habitación, ellas harían todo lo posible por borrarnos del mapa antes del amanecer. Mi madre miró a Elena, y luego a la taza rota en el suelo. «Déjalos ir», dijo mi madre finalmente. «¿Qué? No. Mamá, ella nos va a hundir», chilló Elena. «He dicho que los dejes ir», repitió mi madre con una calma que me dio más miedo que los gritos de mi hermana. Elena, refunfuñando, lanzó la llave hacia mí. Cayó cerca de los restos de la taza. Me agaché para recogerla, sin quitarles la vista de encima. Ayudé a Marcos a levantarse. Pasé su brazo por encima de mis hombros. Él pesaba 1 tonelada debido a su estado de debilidad. Caminamos hacia la puerta, paso a paso. El silencio en la biblioteca era sepulcral, solo se escuchaba el arrastrar de los pies de Marcos y mi respiración agitada. Cuando llegamos al umbral, me giré una última vez. «Mañana a las 10, el abogado no encontrará a nadie en esta casa», les advertí. Salimos al pasillo oscuro, y por un momento, pensé que lo habíamos logrado. Pero justo cuando llegamos a la puerta principal, escuché el sonido metálico de un seguro activándose desde fuera. Mi madre no nos había dejado ir. Nos había dejado salir de la biblioteca solo para encerrarnos en la casa entera. Y a través de la ventana de la entrada, vi las luces de un coche llegando a gran velocidad. No era la policía. Era el coche del Dr. Vargas, y no venía solo. El pánico es un animal frío que te muerde el estómago. Vi las luces blancas del coche de Vargas barriendo el jardín delantero. Las sombras de mi madre y Elena se proyectaban largas y distorsionadas en la pared del pasillo. Estaban detrás de mí, sonriendo. «¿Pensaste que era tan fácil, Laura?», susurró mi madre a mis espaldas. «Vargas no solo es nuestro médico, es nuestro socio. Y él tiene mucho más que perder que nosotras». Marcos se desplomó contra la puerta principal. Sus ojos giraban hacia atrás. El veneno, o lo que fuera que le estaban dando, estaba entrando en una fase crítica. «Tengo que sacarlo de aquí», pensé desesperadamente. No podía abrir la puerta principal, y sabía que Vargas entraría en segundos con la llave maestra o por el garaje. «Al sótano», le susurré a Marcos al oído. Él no respondió, pero sus piernas se movieron por instinto. Casi lo arrastré por el pasillo de servicio,
justo antes de que escuchara la puerta delantera abrirse con un golpe seco. ¿Dónde están? Escuché la voz de Vargas. Ya no era la voz calmada y profesional de la clínica. Era la voz de un hombre acorralado, un hombre capaz de cualquier cosa. Están en el pasillo, no tienen a dónde ir, respondió Elena con una saña que me heló la sangre. Bajamos los escalones del sótano en total oscuridad. Cada peldaño que crujía se sentía como un disparo en el silencio de la casa. Llegamos abajo. El olor a humedad y a cajas viejas nos envolvió. Tanteé la pared hasta encontrar el pesado cerrojo de hierro que mi padre había instalado años atrás, cuando usaba esa habitación como caja fuerte para sus documentos. Cerré el cerrojo justo cuando escuché los pasos de Vargas en la parte superior de la escalera. «Laura, sal de ahí», gritó Vargas, su voz retumbando en el hueco de la escalera. «Si me entregas el teléfono y los archivos, dejaré que lleves a Marcos a un hospital. Tienes mi palabra». «Tu palabra no vale nada, asesino», grité desde la oscuridad. Encendí la linterna de mi celular. La luz reveló a Marcos tendido sobre unas mantas viejas. Su piel tenía un tono grisáceo aterrador. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirme. En el rincón, vi la vieja caja de herramientas de mi padre, y junto a ella, una pequeña nevera portátil donde él guardaba sus medicamentos para la diabetes. Se me encendió una bombilla en la cabeza. Si Vargas estaba usando un compuesto específico para simular el cáncer, debía haber un rastro, una evidencia física más allá de los papeles. Abrí la nevera. Estaba vacía, pero en el fondo, encontré un vial pequeño y roto, con una etiqueta que apenas se leía. Compuesto mayo del 14. Afuera, empezaron a golpear la puerta del sótano con algo pesado. Un hacha o una maza. «Abre la maldita puerta, Laura», gritaba Elena ahora. «Ya no hay marcha atrás. Si él muere aquí, tú serás la culpable ante la ley». Eran hábiles, muy hábiles. Iban a culparme a mí de la muerte de Marcos, dirían que lo secuestré en un ataque de celos y lo dejé morir en el sótano. Pero cometieron un error. En este sótano, mi padre no solo guardaba herramientas. También tenía una línea telefónica fija antigua, una que no dependía del inhibidor de señal que mi madre tenía en el salón. Busqué el cable por la pared, moviendo cajas frenéticamente mientras la madera de la puerta empezaba a astillarse. La puerta no iba a aguantar mucho más. Encontré el aparato, un teléfono de disco cubierto de polvo. Lo levanté y me lo llevé al oído. Había tono. Pero no llamé a la policía. No todavía. Marqué el número directo de la oficina de prensa del canal de noticias local, el número de una vieja amiga que siempre estaba buscando una exclusiva que hiciera caer a los poderosos de la ciudad. «Diga», respondió una voz femenina al tercer tono. «Ana, soy Laura, pon a grabar ahora mismo», dije, mientras el primer hachazo atravesaba la madera de la puerta y la luz del pasillo se filtraba por la grieta. «Estoy atrapada. Y voy a darte los nombres de los responsables del fraude médico más grande de la historia». «¿Lo escuchaste, Ana?», dije al auricular. «Ese es el hombre que el doctor Vargas declaró con cáncer terminal. El mismo hombre que acaba de ser drogado por su propia esposa». De repente, el ruido al otro lado de la puerta cambió. Ya no eran hachazos. Eran susurros frenéticos y el sonido de pasos alejándose. «Se están yendo», gritó Ana por el teléfono. «Laura, no cuelgues. La policía ya está en camino. Les di tu ubicación por GPS y el registro del teléfono fijo. Resiste». Pero yo no podía simplemente resistir. Miré a Marcos. Su respiración era cada vez más superficial, como el aleteo de un pájaro moribundo. No podía esperar 10 minutos a que llegara una patrulla. Si el doctor Vargas se escapaba ahora, destruiría las pruebas en la clínica, borraría los registros de Lirio Blanco y desaparecería. Me levanté y, con una fuerza que no sabía que tenía, quité el cerrojo del sótano. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. El pasillo de la casa estaba sumido en una oscuridad aterradora. Vi una sombra moverse hacia la cocina. Era Elena. Estaba intentando recoger el frasco que había caído al suelo antes, la prueba del veneno. «Ni lo pienses», grité. Ella se giró. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ya no era la hermana perfecta, la joya de la familia. Era un animal acorralado. «Todo esto es tu culpa», siseó ella, abalanzándose sobre mí con el abrecartas todavía en la mano. «Si tan solo te hubieras ido cuando te lo pedimos, si hubieras aceptado ser la perdedora. Marcos habría muerto en paz y nosotras seríamos libres». Esquivé el golpe por milímetros. Elena tropezó con la alfombra y cayó sobre la mesa de cristal. El estrépito fue ensordecedor. En ese momento,
Las luces azules y rojas empezaron a reflejarse en las paredes del salón. Las sirenas aullaban cada vez más cerca. Escuché un motor rugir en el garaje. Era Vargas intentando huir en su coche, pero el chirrido de unos neumáticos bloqueando la salida me indicó que la policía había llegado justo a tiempo. Mi madre apareció en el umbral de la biblioteca. Se veía vieja, derrotada. Sostenía una copa de vino con la mano temblorosa, mirando cómo los oficiales derribaban la puerta principal. «Lo hicimos por el apellido, Laura», murmuró ella, sin mirarme, «para que no cayéramos en la ruina. Para que Elena tuviera la vida que se merece». «¿Y qué vida me merecía yo, mamá?», le pregunté con lágrimas en los ojos. «A mí me entregaste al lobo». Los policías entraron como una ráfaga de viento. «¡Arriba las manos! ¡Nadie se mueva!», gritaron. Vi cómo esposaban a Elena mientras ella gritaba insultos irreproducibles. Vi cómo sacaban a Vargas del coche, con el rostro hundido en la vergüenza. Pero mi prioridad era otra. Corrí de vuelta al sótano con los paramédicos. «Está abajo. No respira bien», gritaba yo. Mientras subían a Marcos en la camilla, él abrió los ojos por un segundo. Me buscó con la mirada y me apretó la mano. No podía hablar, pero en su mirada había un perdón tan profundo que me dolió más que la traición. La casa que una vez fue mi hogar ahora era una escena del crimen. Mientras veía cómo se llevaban a mi familia en patrullas separadas, Ana llegó con su equipo de cámaras. «¿Estás lista para contar la historia completa?», me preguntó, poniendo una mano sobre mi hombro. Miré hacia la ambulancia donde Marcos luchaba por su vida. «Todavía no», respondí. «Aún falta la pieza más importante. Aún tengo que descubrir quién es realmente el dueño de Lirio Blanco. Porque no es el doctor Vargas, ni mi hermana». El hospital olía a una mezcla de esperanza y tragedia. Me senté en las sillas de plástico de la sala de espera, mirando mis manos. Todavía tenían restos de la suciedad del sótano y el polvo de los libros que Elena me había arrojado. Un detective se acercó a mí con un café humeante que sabía a cartón, pero era lo único que me mantenía despierta. «Señora, Marcos está estable», dijo con voz grave. «Le han hecho un lavado gástrico y están analizando el compuesto mayo del 14 que encontramos en el vial». Tenía razón. No era cáncer, era un cóctel de fármacos diseñado para atacar el sistema nervioso y simular un fallo multiorgánico. Suspiré, sintiendo como una parte de la carga se desprendía de mis hombros, pero la otra parte, la de la traición familiar, pesaba más que nunca. «¿Y mi hermana?», pregunté, aunque casi no quería saber la respuesta. «Elena Castillo está bajo custodia, pero se niega a hablar sin un abogado», respondió el detective. «Sin embargo, su madre ha empezado a confesar. Parece que tiene miedo de que el doctor Vargas la use como chivo expiatorio». Mi madre, siempre pensando en su propia piel. Pero algo no me cuadraba. Recordé lo que le dije a Ana, la periodista. La cuenta de Lirio Blanco tenía movimientos de dinero que superaban con creces la capacidad de una empresa de logística y el sueldo de un médico corrupto. Eran millones. Saqué mi laptop, la que nunca me abandonó en este viaje, y volví a entrar en el servidor remoto donde se estaban cargando las pruebas. Revisé la lista de socios que había fotografiado en el escritorio de Vargas. Había un nombre que se repetía en las notas al pie de página, unas iniciales que no había notado antes, RC. Al principio pensé que eran de mi madre, Rosa Castillo, pero ella no tiene acceso a las claves bancarias internacionales. De repente, sentí un escalofrío que me erizó el vello de la nuca. RC. Roberto Castillo, mi padre, el hombre que supuestamente había muerto de un ataque al corazón hace 5 años. Abrí la carpeta de los seguros de vida de Marcos. El beneficiario principal era Elena. Sí, pero el beneficiario secundario, el que recibiría el dinero si Elena era incapacitada o fallecía, era una fundación llamada Renacer. Busqué el registro de la fundación Renacer en la base de datos de Hacienda. El fundador y presidente era un hombre que operaba desde una oficina en Panamá. En la pantalla apareció una foto granulada de un documento de identidad. Era él. Mi padre no estaba muerto. Había fingido su propia muerte de la misma manera que estaban intentando matar a Marcos. Él era el cerebro detrás de la red. Él era el verdadero dueño de Lirio Blanco. Toda mi familia, mi madre, mi hermana, y ahora mi padre, resucitado, todos se habían unido para devorar a Marcos, y a mí. Entendí que mi divorcio no fue un accidente, fue una maniobra para sacarme del medio porque yo era la única que conocía los números de la empresa lo suficiente como para notar el fraude. En ese momento, el teléfono de la sala de espera empezó a sonar. La enfermera de recepción contestó y miró a todos lados antes de fijar su vista en mí. «Señora Laura,
Es para usted. Dice que es de la oficina de su abogado. Caminé hacia el mostrador, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Tomé el auricular. Diga. Hola, morenita débil, dijo una voz masculina, profunda, la voz que me leía cuentos antes de dormir. Veo que has crecido, y que has causado un gran desastre. Es hora de que dejes de jugar a los detectives si quieres que Marcos salga vivo de ese hospital. Se me heló la sangre. Esa voz, esa cadencia pausada y autoritaria que creía enterrada bajo 2 metros de tierra desde hacía 5 años. «Papá», susurré, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo mis pies. «No me llames así, Laura. Ese hombre murió cuando tú decidiste anteponer tu estúpida moral al bienestar de esta familia», respondió él con una frialdad que cortaba como el hielo. Miré a mi alrededor frenéticamente. El detective estaba a unos metros hablando por radio, los médicos corrían de un lado a otro, y yo estaba allí, hablando con un fantasma que sostenía los hilos de mi pesadilla. «Escúchame bien», continuó Roberto. «Vargas y Elena fueron descuidados. Se dejaron llevar por la ambición personal. Pero yo no cometo esos errores. En este momento, una enfermera en la unidad de cuidados intensivos está esperando mi señal». Mi mirada se clavó en la puerta de cristal de la UCI, donde Marcos estaba conectado a esas máquinas que lo mantenían con vida. «No es veneno lo que tiene ahora en el suero, Laura, es algo mucho más sutil. Un simple cambio en la dosis de potasio y su corazón se detendrá. Parecerá una secuela natural del daño que ya tiene». «¿Qué quieres?», dije, apretando el auricular con tanta fuerza que mis dedos empezaron a doler. «Quiero el servidor remoto. Quiero que borres cada foto, cada audio, y cada registro de lirio blanco. Y lo harás ahora, delante de la cámara de seguridad del pasillo 3, para que yo pueda verlo en tiempo real. Si hago eso, nos matarás a los dos de todos modos», respondí, tratando de que mi voz no temblara. «Si no lo haces, él muere en 60 segundos. Elige, morenita, tu justicia o su vida». Colgué el teléfono. El detective se acercó a mí. «¿Todo bien? Pareces haber visto a un muerto». «Lo he visto», respondí, pero no le di más explicaciones. Caminé hacia el pasillo 3, el que estaba justo frente a una de las cámaras tipo domo del hospital. Saqué mi laptop y la apoyé en una pequeña mesa auxiliar. Sabía que él me estaba mirando. Sabía que en algún lugar del mundo, mi padre estaba disfrutando de su poder sobre mí. Mis dedos volaron sobre el teclado. Entré en el servidor. El cursor parpadeaba sobre el botón de «Eliminar todo». Pero Roberto cometió un error. Olvidó que yo no era la misma niña que lloraba cuando él se iba de viaje. Olvidó que yo manejaba la logística de una empresa internacional, y que en el mundo digital, nada se borra realmente si sabes cómo crear un espejo. Mientras fingía seleccionar los archivos para borrarlos, estaba haciendo algo mucho más peligroso. Estaba rastreando la dirección IP desde donde se estaba visualizando mi servidor. Si él me estaba viendo, yo también podía verlo a él. 10 segundos, Laura, decía un mensaje de texto que acababa de llegar a mi móvil. Le di a eliminar. La pantalla mostró una barra de progreso que llegó rápidamente al 100%. Me giré hacia la cámara de seguridad y levanté la laptop para que viera que la base de datos estaba vacía. Pero en la esquina inferior de mi pantalla, un pequeño mapa mundi acababa de fijar una coordenada exacta. Él no estaba en Panamá. Estaba en una casa privada a menos de 10 kilómetros del hospital, una propiedad que seguía a nombre de una de las empresas fantasma de mi madre. «Él está estable», me susurró una enfermera que salía de la UCI, dándome una señal discreta con el pulgar. Había ganado tiempo, pero la guerra no había terminado. Era hora de dejar de huir. Era hora de ir a buscar al hombre que empezó todo este incendio. Llamé al detective con un gesto. «Necesito que me siga, y traiga a todo su equipo. Vamos a arrestar a un fantasma». El coche patrulla volaba por la carretera secundaria. Las luces de emergencia estaban apagadas para no alertar a nuestro objetivo, pero el silencio dentro del vehículo era ensordecedor. El detective me miraba de reojo. «¿Estás segura de lo que viste, Laura? Tu padre fue declarado muerto por el doctor Vargas hace 5 años. El ataúd fue sellado. Vargas firmó el acta, y mi madre cobró el primer seguro millonario», respondí, apretando la tablet donde la señal de GPS seguía fija. Fue su primer gran ensayo. Mi padre no murió. Simplemente se retiró a las sombras para manejar el mundo a través de nosotras. Llegamos a la dirección. Era una casa de campo rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. El refugio perfecto para un hombre que se alimenta del engaño. Los oficiales se desplegaron con una precisión que me dejó sin aliento.
Yo me quedé detrás de la unidad de asalto. No iba a quedarme en el coche. Necesitaba verle a los ojos. Derribaron la puerta principal con un estruendo que rompió la paz de la noche. Entramos en un salón iluminado solo por el resplandor de varias pantallas de computadora. En ellas, se veía todo: la clínica de Vargas, la habitación de Marcos, incluso el pasillo del hospital donde yo había estado minutos antes. En el centro de la habitación, sentado en un sillón de cuero, estaba él. Roberto Castillo se giró lentamente. Tenía el cabello más blanco, y una cicatriz que no recordaba en su mejilla, pero su mirada seguía siendo la misma, la de un hombre que ve a las personas como piezas de ajedrez. Has destruido un imperio de 10 años por un hombre que te cambió por tu hermana, Laura, dijo él, sin levantarse, con una calma que me dio náuseas. ¿Realmente crees que Marcos vale tanto? Él vale más que todos ustedes juntos, respondí, dando un paso al frente. Porque él no tuvo que fingir su muerte para sentirse poderoso. Él solo quería una familia, la misma que tú usaste como carnada. Pobre ingenua, rió él. ¿Crees que Elena fue quien lo sedujo? Yo le ordené que lo hiciera. Necesitábamos el control total de su logística para mover mercancía que el doctor Vargas no podía justificar en la clínica. Elena fue solo una herramienta, al igual que tú lo eres ahora. Él levantó un pequeño mando a distancia. Si me arrestan, los servidores de Lirio Blanco se borrarán, y con ellos, todas las pruebas que incriminan a los políticos y jueces que han financiado mi retiro. Si caigo yo, cae media ciudad contigo. El detective dudó. Se hizo un silencio gélido en la habitación. Pero Roberto olvidó un detalle, el mismo detalle que lo hizo subestimarme siempre. Ya no importa, papá, dije, mostrando mi teléfono. No estaba borrando los archivos en el hospital. Estaba activando una transmisión en vivo para el canal de Ana. Todo lo que has dicho en los últimos 5 minutos, tu confesión sobre Elena, sobre los jueces, sobre el tráfico de influencias, lo ha escuchado todo el país. El rostro de mi padre se transformó. El color desapareció de sus mejillas y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Tú no te atreverías, susurró. Ya lo hice, respondí. El morenito débil acaba de dar el jaque mate. Los oficiales se abalanzaron sobre él. En el forcejeo, una de las pantallas mostró una imagen final. Marcos en el hospital, abriendo los ojos y preguntando por mí. La red de Lirio Blanco se estaba desmoronando, y con ella, la sombra que me había perseguido toda la vida. El sonido de las esposas cerrándose sobre las muñecas de mi padre fue el sonido más liberador que jamás escuché. Mientras los oficiales lo escoltaban hacia la salida, él se detuvo un segundo frente a mí. No hubo palabras de perdón, ni arrepentimiento, solo una mirada de odio puro, pero ya no tenía poder sobre mí. El fantasma finalmente había regresado a su tumba. 6 meses después, el mundo se veía muy diferente. El juicio contra Lirio Blanco fue el escándalo de la década. El doctor Vargas fue condenado a 30 años. Mi madre, por su complicidad y por haber ayudado a fingir la muerte de mi padre, recibió 15. ¿Y Elena? Mi hermana, perfecta, intentó fingir un colapso mental para evitar la cárcel, pero las pruebas del engaño de su embarazo y los vídeos de ella envenenando a Marcos fueron irrefutables. Ahora, su único escenario son las 4 paredes de una celda, donde nadie la admira, y nadie le cree sus mentiras. Regresé al hospital el día que le dieron el alta a Marcos. Él salió en una silla de ruedas, mucho más delgado, con los ojos todavía cansados por la batalla química que libró su cuerpo, pero vivo. Nos quedamos en silencio frente a la salida del hospital, el mismo lugar donde 6 meses atrás yo me sentía la mujer más humillada de la tierra. Laura, dijo él, tomando mi mano con la poca fuerza que le quedaba, no merezco que estés aquí. No después de lo que te hice, de cómo te desprecié por seguir un espejismo. No lo hiciste por mí, Marcos, respondí, retirando mi mano con suavidad. Lo hice por la verdad, y por la mujer que casi destruyen entre todos. Él me miró, esperando una reconciliación que nunca llegaría. Marcos recuperó su empresa, pero yo no regresé a su lado. El amor que le tenía murió en aquella biblioteca, la noche que lo vi sosteniendo la mano de mi hermana mientras ella lo mataba. Hoy, manejo mi propia firma de auditoría forense. Me dedico a encontrar a otros lirios blancos, a desenterrar secretos que otros quieren mantener ocultos. A veces, recibo cartas de la cárcel. Mi madre pidiendo dinero. Elena jurando venganza. Las quemo sin leerlas.
Ya no soy la morenita débil, la que se quedaba en las sombras mientras los demás brillaban a costa de su esfuerzo. Caminé hacia mi coche, el mismo que usé para huir aquella noche de lluvia, pero ahora, el camino estaba despejado. La perfección era una mentira, pero mi libertad era la verdad más dulce que jamás había probado. Y así, cerré el capítulo más oscuro de mi vida, sabiendo que el final de una traición es solo el comienzo de una mujer que ya no le teme a nada.